estamos de vuelta acá en Buenos Días Región y ya estamos en contacto con el abogado Rodrigo Enríquez. Rodrigo, bienvenido acá a Buenos Días Región nuevamente. ¿Cómo está? Muy buenos días, Dante. Muy contento de estar en tu programa. Perfecto. No es mi programa, estoy hoy día acá Estás reemplazando a ¿verdad? Mauricio. Sí. Efectivamente. No, todavía no es mío, no es mía la casa. A mí no, Ya, está bien. no Está me bien. metan un lío. Bueno, aprovechamos de mandarle un saludo también a Mauricio. Y bien, nosotros, Rodrigo, habíamos quedado mientras conversábamos durante el fin de semana respecto a hablar un poco de lo que se viene en los próximos procesos de la nueva constitución, de lo que va a pasar. Primero, por ejemplo, comencemos a hablar un poquito, a pimponer respecto a esta situación. En abril se van a elegir los nuevos constituyentes, eso es efectivo. Efectivamente. Sí. Se ha hablado del tema de la paridad. Yo quería saber si es que la paridad es respecto de los candidatos o de cuando ya son electos, o en ambos casos, ¿cómo se va a desarrollar eso? Bueno, la paridad está determinada para que opere durante todo el proceso, por lo tanto ahí tanto los partidos como los independientes van a tener que hacer el esfuerzo para buscar candidatas mujeres, digamos, porque también hay que partir de la base de que lamentablemente no en todos los casos los partidos políticos o ciertos sectores de la sociedad han dado el espacio que realmente le corresponde al mundo femenino. Entonces, desde esa perspectiva hay que hacer un ejercicio y que también es un llamado a las mujeres a participar del proceso, porque va a ser la primera constitución en el mundo que tiene esa regla de paridad previamente establecida. Se han hecho otros procesos de asambleas constituyentes o de convenciones en algunos países del mundo, pero es primera vez que se establece a priori la condición de que sea paritaria. Entonces, esa circunstancia sin duda que es un tremendo avance y que también va a implicar necesariamente que muchas personas que hoy día no están necesariamente en la primera línea del trabajo político aparezcan justamente como nuevos rostros, y me parece una súper buena idea. Ahora, el contexto en el cual estamos viendo hace que de aquí al 11 de enero ya tengan que estar definidas las listas. Sin embargo, todavía es necesario realizar ciertos procesos para establecer cómo va a ser la participación de los independientes en aquella. Hasta ahora hay algunos partidos políticos que se han abierto a la posibilidad de llevar independientes dentro de su lista de partido. Sin embargo, lo más probable es que también exista la posibilidad, o sea, que hoy día existe, pero se piden requisitos que son un poco altos, que dicen relación con el tema de que se puedan conformar listas de independientes. Hoy día la lista de independientes se podría conformar si se logra patrocinar por 1,5% de los votantes que participaron en la última elección de diputados. Acá en Magallanes aproximadamente son 915 firmas de patrocinio. Y lamentablemente por el contexto de pandemia esa circunstancia también hace que sea más complejo juntar esas firmas. Sin embargo, se está estableciendo el tema de que se puede hacer a través de la clave única, patrocinar una candidatura, y esa circunstancia es una de las cosas que todavía hay que definir. Ahora, y aunque se haga así, no es fácil conseguir 900 firmas. Sí, pero en una lista yo creo que podrías eventualmente generar condiciones, porque... O sea, para toda una lista 900, pero por cada candidato tiene que llevar 900 firmas distintas del candidato al lado. Hasta ahora en este caso, te explico, sería el total el 1,5. ¿Ya? Cada candidato en este momento está establecido con un 0,4 y se pretende bajar ese número a un 0,2, que son las cosas que se están discutiendo, efectivamente. Ahora, el tema del patrocinio a la candidatura previo igual es algo que se podría haber evitado, ¿ya? Si es que eventualmente tú lo que querías generar eran instancias de participación, pero más que nada se pide un requisito de respaldo para justamente evitar candidaturas que dependen de uno nomás. Por eso, yo hoy me presento, quiero ser candidato, señor. Claro, yo quiero ser candidato. ¿Me estás afirmando eso? ¿Tú quieres ser candidato? No. O sea, te lo planteaba desde la perspectiva de que alguien dijera, por ejemplo, yo quiero ser candidato y me apoya a mi casa. Me apoya a mi gato, me apoya a mi perro. Claro. Y lamentablemente no vota. Entonces, la idea también de una elección de estas características es que sea un proceso con un cierto grado de competitividad.
porque en definitiva lo que se va a tratar de acreditar frente a la comunidad es cuáles son las posibilidades reales que tienes tú de articular y representar los intereses que la comunidad tiene. Entonces ahí se empiezan a jugar factores que son importantes, porque en definitiva se ha hablado mucho de constituyentes del mundo de la farándula, de otros espacios, y que no necesariamente están ligados, por ejemplo, a la región de Magallanes. Y particularmente teniendo presente que Magallanes es una región que tiene bastante pudor respecto de los candidatos foráneos, es bueno asumir que también eso implica que se haga el ejercicio de encontrar candidatos a nivel local. Por supuesto, muy necesario, dado de que es la oportunidad que tenemos como magallánicos de hacer una nueva constitución, y por supuesto esperamos de que las personas que nos representen seamos nosotros, que sea alguien de nosotros, que no venga algún candidato de otro punto del país, y ha pasado en innumerables ocasiones, seguramente no va a ser la excepción, que los candidatos de afuera son castigados porque finalmente acá en Magallanes no nos gustan los candidatos de afuera, digámoslo de alguna forma. Efectivamente. Bueno, una forma de hacer también una salvedad en el sentido de que lógicamente el que conoce la comunidad magallánica es el que está acá, digamos. Las particularidades que vivimos nosotros todos los días son probablemente incomprensibles para el resto del país. O sea, de hecho, antes conversábamos con el ex intendente Jelincic respecto de lo que era la cuarentena, y llegaba a la misma conclusión, pero por un camino y una situación absolutamente distinta. Pero la gente del norte, en este caso las autoridades, por ejemplo, o pongámoslo un caso hipotético, un candidato del norte, no entiende para nada el contexto respecto de cómo se desarrolla las situaciones acá. Jaime entregaba el ejemplo, por ejemplo, de que desde el norte pueden decir, ya, abran las terrazas para el restaurante, y acá, ¿cómo? Así. Claro, está lloviendo ahora en este momento, o sea, ¿qué terraza habría que abrir? A menos de que le colocáramos techo a la ciudad, no tendríamos otra posibilidad de abrir terraza, o sea... Sí, y mira con el viento cuánto te va a durar el techo. La cosa es que esa es la idea, de que la gente o no se comprende desde que en el resto del país no queremos sentirnos más importantes de lo que podemos ser, pero no comparten el contexto, no entienden. No, lógicamente, además parten de una premisa que yo creo que es bastante prejuiciosa, que es el hecho de que dicen ya en Magallanes se vive bien, pero se vive bien por una cierta cantidad de condiciones y circunstancias que no dependen necesariamente de los buenos ingresos. Y particularmente después de lo ocurrido hace ya un año prácticamente, yo creo que la economía magallánica se va a ver bastante resentida. O sea, nos encontramos hoy día con que el proceso de mini invierno ya está próximo a acabar. Están vendiendo ya, y compartimos imágenes recién respecto de la venta del traslado de las maquinarias, una lástima, claro. Pero bueno. Entonces, desde esa perspectiva nos encontramos con una cesantía que va a agarrar bastante vuelo, y donde la gran mayoría de las personas también tiene un alto nivel de endeudamiento. Entonces, los que tuvieron la posibilidad de lograr hacer un pequeño emprendimiento durante un poco antes de que empezara el estallido social, o justamente que lo han logrado desarrollar ahora en estos tiempos de cuarentena, se están viendo muy desesperados por la situación. Entonces, cuando de repente salen los funcionarios de gobierno diciendo que el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, partiendo de la base de que no me cabe la menor duda que hay buenas intenciones en lo que se ha actuado hasta ahora, lamentablemente esos beneficios no han llegado a manos de todas las personas. Entonces hoy día hay que entrar a echar mano a cosas que antes uno nunca hubiera supuesto que podía utilizar, por ejemplo el tema de los fondos de pensión. Entonces, Rodrigo, respecto esa es una circunstancia que hay que tener presente. Dime. Respecto de eso, es muy interesante respecto de eso. Bueno, finalmente eso evidencia de que la ayuda que ha diseñado el gobierno no está llegando como esperaban, porque no creemos de que de mala voluntad quieren ponerle cortapisa a todas las ayudas, pero la gente finalmente, porque está optando por ese camino, porque la ayuda realmente no le está llegando. Si tampoco es ninguna gracia sacar la plata que uno tiene ahorrado para la jubilación para gastar deuda ahora. Lo que quiere decir el síntoma, digamos, la enfermedad o digamos la situación explica de que la ayuda que está entregando el gobierno no está llegando como se desea hacer. Y bien, la nueva constitución y ese ejemplo, bueno, dejó un tema bastante claro respecto de que finalmente los fondos de las AFP, finalmente la plata
es del cotizante. Sin duda, pero por ejemplo, mira, ya que discutimos durante harto tiempo respecto de por qué era necesario cambiar la Constitución y para algunos no lo era, ya se ha planteado respecto del 10%, del segundo 10%, una reserva de constitucionalidad. Y aquí hay que explicar ciertas cosas. La Constitución actual mantiene una premisa que dice que solamente pueden ser iniciativa exclusiva en materia de ley del presidente de la República todo aquello que diga relación con tributos y con materias de seguridad social. ¿Ya? O sea, si quisiéramos una ley en esos términos, tendría que surgir ese proyecto de ley desde el presidente de la República, porque la propia Constitución lo señala. ¿Qué ocurre? No puede ser una moción parlamentaria. No puede Tiene que ser un mensaje. Un mensaje presidencial. Efectivamente, esa es la diferencia. La moción es la que presentan los parlamentarios y el mensaje es el presentado por el presidente de la República. Entonces, en el primer 10% ocurrió una situación que de técnica legislativa fue bastante sorprendente, porque llegaron a la conclusión de que a través de una reforma constitucional se podían saltar al presidente. ¿Ya? Cosa que pudieron haber hecho durante los 30 años mucho antes. Pero en esta vuelta se pusieron creativos y dijeron, ¿sabes qué? Si nosotros nos vamos por el lado de la reforma constitucional, nos podemos pasar por encima a la voluntad presidencial. Entonces, para uno que viene estudiando la Constitución desde hace mucho más tiempo que lo que está pasando ahora, es como pillar la falla de la Matrix. Siempre estuvo. Ya. Pero había que poner a la gente de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que hacen que la gente se ponga de acuerdo, que los parlamentarios se pongan de acuerdo? El estallido social y la pandemia. Entonces, probablemente Chile nunca estuvo tan desafiado como está hoy día. Entonces, por eso nuestros parlamentarios nunca fueron forzados a ponerse creativos. Y esa creatividad hoy día surge a través de esto. Perfecto. Y es bastante interesante el fenómeno porque efectivamente, al pasar por una reforma constitucional, y sí pueden hacer los propios parlamentarios, ya no es necesario pasar por el presidente. Entonces, lo que está haciendo hoy día el ministro secretario general de la presidencia es decir, yo me voy a reservar la constitucionalidad porque para mí esta cuestión no es la forma. Ya. Porque ustedes se están saltando la Constitución porque ya encontraron la vía. Perfecto. Sin embargo, fue tal el nivel de apoyo que tuvo este tema del 10% del primero que no pudieron ir al Tribunal Constitucional. Pudieron haberlo hecho, sin duda, pero no se atrevieron. Entonces van a llegar al punto de que probablemente con este segundo ocurra lo mismo. Y es ahí donde efectivamente hay que estar pendientes de qué es lo que vaya a ocurrir. Porque también en el fondo estas son decisiones políticas. Por supuesto. Por supuesto. Y una consulta respecto de ese mismo tema. Reservarse la constitucionalidad, como tú decías, ¿tiene alguna implicancia respecto de...? En la práctica no. Pero es decir, te estoy advirtiendo. Eso, es como una manifestación de voluntad o implica un derecho. No, de hecho no tiene un sentido práctico, no está regulado en ninguna parte esa reserva constitucionalidad. Solamente te estoy diciendo, ojo, yo podría utilizar esta herramienta. ¿Ya? O sea, a diferencia de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, que Trump está diciendo yo voy a recurrir a los tribunales, y amenaza, acá está diciendo, ojo, yo quiero ver cómo se va dando este proceso. Sin embargo, ayer salía hablando el vocero de gobierno como que ya están asumiendo que el tema va a ser. Entonces ahora están yéndose por el lado de generar indicaciones, de tal manera que no repercuta tan fuertemente como el primer retiro, que implicó prácticamente 20.000 millones de dólares. Entonces, en ese sentido es necesario establecer ciertos límites. Y una de las cosas que más argumentos señalan es el hecho de que aproximadamente 4 millones de personas quedarían sin fondos previsionales. Sin embargo, hoy día yo creo que la necesidad tiene cara de hereje. Por ejemplo, si hoy día una persona tiene 25, 30 años y le faltan probablemente 35, 40 para que se jubile, él la necesidad la tiene hoy día. Y probablemente si no tiene acceso a su 10%, no sabemos si llega a los 50 o 60 años. Claro. Es difícil la situación y hacer el cuestionamiento moral. Claro.
cada uno sabe dónde es muy peligroso el ejercicio que está haciendo hoy día el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda está levantando, él desconoce la realidad de todos los chilenos, él vive en Vitacura. Entonces, en Vitacura, en Las Condes o en Lo Barnechea se vive una realidad muy distinta al resto de Chile. Entonces, hacer un cuestionamiento de bueno o malo, o de moral o inmoral, retirar el 10% me parece una falta de respeto. O sea, me parece que es otra más de una serie de provocaciones que puede generar un mayor descontento social del que hemos visto. Claro. Y después nos pueden decir no lo vimos venir. Es lo mínimo ahí que debe tener en cuenta toda la autoridad política, no solamente el aludido, sino todos, respecto de qué se dice en ese contexto, porque, como señalaba, es un cuestionamiento moral el que uno hace finalmente, si hago, porque es una libertad, a nadie le obligan a retirar su 10%, lo que pasó finalmente es que prácticamente el 100% de la gente lo hizo, porque una forma de salir de esta situación y de una forma cómoda, expedita, no como las otras ayudas sociales que han costado de que por ejemplo, todos los requisitos que tiene que tener uno para obtener una ayuda respecto de que comparar el sueldo de este año con el anterior, que tiene un 30% menos. En el caso personal, por ejemplo, yo no tengo contrato de trabajo, y el año pasado tampoco lo tenía. Entonces, ¿cómo comparo? No estoy trabajando, entonces no caigo en ninguna ayuda social. O sea, no lo digo personalmente, sino pongo del caso hipotético. O sea, por ejemplo, no pensaron en las personas que han estado en cesantía todo este tiempo, ¿no les llega ayuda por ser cesante? O sea, por ejemplo, hoy día tú te encuentras con la siguiente situación. O sea, por ejemplo, hay personas que la única ayuda real que recibieron fue el 10%. El resto simplemente pasó por el lado. E incluso otra ayuda, que fue el tema del famoso bono de la clase media, hoy día están pidiendo su devolución. Entonces, a ese nivel de distorsión estamos. Entonces hay que cuidar efectivamente lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que en ese sentido el gobierno una vez más torea a la gente. Ahora, ese torear a la gente va a implicar, porque esto es súper importante tenerlo presente, lo he tratado de decir en varias partes, la violencia es una consecuencia, nunca es una causa. La violencia se da como una respuesta a una violencia previa a una situación de malestar social. Entonces, si tú efectivamente generas condiciones para que esa violencia sea replicada en ciertos espacios y además tus propios dichos son violentos, no te quepa la menor duda de que la cosa no va a terminar bien. Entonces, la condena a la violencia se hace con hechos concretos, más allá con decir yo condeno la violencia. Y los hechos concretos hoy día requieren un aporte del Estado importante. De hecho, el otro día hablaba el exministro de Hacienda, Izaguirre, y decía que Chile todavía ha sido mezquino al otorgar realmente ayudas porque tiene una serie de reservas a las cuales no ha echado mano. ¿Ya? O sea, en cuanto a inversión del Producto Interno Bruto, para la magnitud de la crisis, Chile no ha utilizado lo que pudieron haber utilizado otros países de Latinoamérica, con peor situación de reserva. Entonces, este tema de la prudencia fiscal es interesante, porque en definitiva esa persona supuestamente está cuidando los dineros de todos, pero si por un lado tú verificas todos los días en las noticias de que Contraloría, por ejemplo, acaba de señalar que hubo 3.000 millones, o sea, 3.000, o sea, 3.000 millones de dólares que fueron objetados al ejército de Chile, tú dices, pero ¿cómo? O cuando te das cuenta que la Mutual de Carabineros sigue gastando plata como si no hubiera mañana, y esa plata es de todos los chilenos, independiente de que sea un aporte que hacen directamente los funcionarios uniformados. Entonces, o por ejemplo que la Corte Suprema apruebe una rebaja de multa para Ponce Lerú de 67 millones de dólares a 3 millones. Entonces, esas circunstancias hacen ver de que hoy día está mal pelado el chancho, y de alguna manera quienes tienen que pelarlo de mejor forma no lo están haciendo. Entonces, se generan condiciones de descontento social que después es muy fácil decirse ahí que no lo vimos venir. Y en definitiva hace de que el país se vaya polarizando, pero justamente ayer escribí una columna respecto del tema de la polarización, porque un país que vota 80% por una opción no está polarizado. No, pues, está claramente en un lugar. Efectivamente, o sea, está claramente definido cuál es el objetivo de este país. O sea,
compáralo con la elección de Estados Unidos. Ese es un país polarizado. Exacto. Exacto. ¿Ya? Además que el mapa de Estados Unidos, ahora que se pinta de rojo y azul, te vas a dar cuenta que en el sector centro de Estados Unidos son rojos, pero sí. a los lados son azules. Entonces, exacto, ese país está polarizado. Los chilenos estamos claros que tenemos un objetivo. Ahora, cómo nos resulte la apuesta todavía nadie puede decirlo. Pero oye, Chile no está polarizado. Eso, pero en todo caso, lo que se viene respecto de eso, haciendo la analogía de lo que pasa en Estados Unidos, viene complejo porque si bien estamos todos de acuerdo, digámoslo, de un 80% por el apruebo, en general como chilenos, no estoy hablando personalizando Dante y Rodrigo, estamos de acuerdo, el país está de acuerdo respecto del apruebo, pero ¿cómo se van a definir los candidatos? Se hizo como mucha esperanza de que iba a participar la señora Juanita, el caballero, etcétera. ¿Y cómo se van a manejar esas expectativas? Sí, yo creo que respecto al tema de la señora Juanita hay que sacarse esa caricatura de encima. O sea, en definitiva, la señora Juanita probablemente porque ya es una señora mayor, no participe del proceso en forma directa, pero sí probablemente vaya a votar. Ahora, ¿quiénes deben ser los candidatos? Esa es una circunstancia que tienen que definir los actores políticos. Entonces, los actores políticos hoy día han hecho un ejercicio bastante paupérrimo. Si tú me preguntas desde la perspectiva práctica, todavía ninguna de las leyes que supuestamente quieren implementar de aquí al que se produzca la elección de los candidatos, todavía no son capaces de hacerla. O sea, hoy día hay que es necesario trabajar legislativamente, no solo en el segundo retiro del 10%, sino que en todas aquellas normas que permitan ampliar la base de representatividad de la famosa Convención Constitucional. Y esa es una misión parlamentaria, y para eso no necesitan, por ejemplo, que sea una iniciativa del gobierno. Eso, ojo. Una moción. Eso no es una materia de iniciativa exclusiva presidencial. O sea, perfectamente puede surgir a partir de los propios parlamentarios. Ahora, yo creo que los parlamentarios en el fondo, y hay que decirlo con todas sus letras, tienen un cierto temor de los constituyentes. Por supuesto. A ellos no les sirven mucho estos personajes que se van a parar hasta cierto punto haciendo otra cosa, pero que pueden llegar a tener un nivel de visibilización política altísimo, ganando mucho menos que ellos, pero que en definitiva se pueden volver siempre en una futura competencia. Yo creo que están absolutamente conscientes respecto de ese riesgo. Porque en este momento, si tú analizas las encuestas que existen, el Congreso está bastante deslegitimado. No alcanza de más allá de 3-4% de apoyo. Entonces, si tú haces ese mismo análisis y los partidos logran liberar los espacios a los independientes, al final esos independientes pueden posicionarse de mucha mejor manera que ellos. Por supuesto, y son los chicos buenos que vienen llegando al barrio. Efectivamente, claro. Y los que están ahí, se viene toda una situación. Rodrigo Enríquez, abogado, muchas gracias por el contacto. Seguimos conversando durante los próximos programas. No hay problema, Dante, para eso estamos. Y un solo mensaje, digamos, los procesos se vienen bastante rápido, porque ya los nombres tienen que estar definidos, las listas inscritas el 11 de enero. Así que, por lo tanto, un llamado, digamos, a tratar de ser lo más cauto a la hora de plantearse desde la perspectiva de las candidaturas. Yo creo que es bastante pésimo el ejercicio de que hoy día la gente se ande ofreciendo a ser candidato. Yo creo que Magallanes, a diferencia de otros lados que son más grandes, tiene la ventaja de que la gente conoce quién es quién. Y a partir de eso debería sacar la cuenta de quién quiere que lo represente. Por supuesto, ¿no? Sí, se ha visto bastantes situaciones respecto de eso. Bueno, en general los presidenciales dicen quiero ser candidato, pero respecto de lo constituyente, bueno, solamente tengo en la memoria, creo que Manuel Gallardo, ¿cómo se dice? El dirigente juvenil, se anda presentando y yo quiero ser candidato, me gustaría. Y claro, ese es el ejercicio que hay que evitar ahora. Rodrigo, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Dante. Nos vemos. Le vaya muy bien. Bien, pausa y ya volvemos con más de Buenos Días Región. Atención.